otros temas, el director del programa Puentes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jesús López Macedo, afirmó que 56,000 Dreamers están en riesgo de no renovar su permanencia en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Informó que una organización de la sociedad civil estadounidense identificó a 190,000 jóvenes mexicanos indocumentados que se encuentran cursando la educación superior en Estados Unidos. De estos, 85,000 están en el DACA porque fueron elegibles u optaron por participar en él, es decir, 105,000 no están protegidos por dicho programa, ya sea por no cumplir con los requisitos o bien porque así lo prefirieron. Cabe mencionar que de los que se registraron, 56,000 están en riesgo de no renovarlo. También le informamos que hasta el 16 de octubre del presente año se ha recibido por parte de Dreamers un total de 41 solicitudes para continuar sus estudios aquí en México.